Hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor esta mañana. Gracias a Dios por sus misericordias, porque nos permite nuevamente estar aquí reunidos para continuar leyendo la palabra del Señor, esa palabra que es necesario que leamos a diario, ya que nos nutre, ya que nos da el conocimiento y la sabiduría que necesitamos como seres humanos para poder nosotros seguir adelante, para poder nosotros actuar hacia las demás personas con la sabiduría que Dios nos pone, ¿verdad? Con esa sabiduría que Dios nos transmite a través de su palabra, la cual es muy importante leer, porque si no leemos la palabra, entonces nosotros definitivamente no sabemos cómo reaccionar, cómo actuar, cómo responder. Entonces esto es muy importante. Y vamos a dar inicio a nuestra lectura del día de hoy. Y tenemos un tema importante para el día de hoy. Y nuestro tema es, vamos a hablar sobre la generosidad. El ser generoso con las demás personas es algo muy importante. También es un mandato que Dios nos da, ¿verdad? El ser generoso con los demás, ser solidario con los demás. Eh, Nosotros tenemos que auxiliar a las personas que están en necesidad y en algún momento pues muchas personas también nos van a auxiliar a nosotros, ¿verdad? Entonces esto pues es algo que el Señor también nos manda a nosotros a ayudar a las demás personas, porque siempre hay alguien que tiene necesidad de lo que nosotros tenemos, siempre hay alguien que está necesitando que seamos solidarios con ellos, ¿verdad? Y de una u otra forma, pues el Señor nos provee, y es que la palabra dice de que Dios nos manda a trabajar y que Dios nos manda a trabajar para que podamos, dice, con eso que nosotros ganamos, también asistir a las demás personas. Y eso es algo que lo vamos a ir viendo más adelante. También habla de que dice que si tenemos dos túnicas, que le demos una. Y así sucesivamente la palabra tiene mucho respecto a que sí debemos hacerlo y lo que nosotros recibimos del Señor al momento de hacerlo, ¿verdad? Y vamos a continuar nuestra lectura bíblica para el día de hoy y nos vamos a ubicar en Primera de Timoteo 5:21 y dice la palabra así: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, dice la palabra. Esto dice la palabra, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que seamos dadivosos y que seamos generosos. Aquí nos está hablando la palabra de que nosotros debemos de ser generosos con las demás personas, ¿verdad? No debemos nosotros estar allí pensando solo en nosotros mismos. Tenemos que ser generosos con los demás. Y así nos vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas 3:11. Y dice la palabra en Lucas 3:11. Lucas 3:11 y dice así: y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo, dice la palabra. Miren lo que dice la palabra acá. A veces nosotros tenemos comida, pero otras personas no la tienen. Nosotros tenemos ropa, pero hay mucha gente que está necesitando y a veces cuando tenemos se nos olvida que hay más personas con necesidad. En muchas ocasiones yo he visto personas de que hasta se vanaglorian de lo que tienen y empiezan a despreciar al que no tiene y empiezan a hacerlo a un lado y empiezan a seleccionar ese grupo de amistades solo de personas que tienen una posición económica buena, como despreciando al que no tiene, y eso es malo. Es malo porque el Señor aquí nos manda a darle al que no tiene, a auxiliar al que no tiene.
Si nosotros tenemos que comer, tenemos que pensar en el que no tiene y darle de comer, dice la palabra. No debemos de actuar con un corazón egoísta, no debemos de actuar con indiferencia, no debemos actuar con desprecio, porque a eso es lo que la palabra nos invita, ¿verdad? A ser solidarios con las demás personas y no verlos ahí con cara de este vale menos que yo, ¿verdad? Porque muchas veces sucede, se han visto casos bien terribles al respecto. Entonces es importante que nosotros esta palabra la cojamos en nuestro corazón porque nos va a ayudar mucho para actuar hacia las demás personas, ¿verdad? Esto es muy importante. Y vamos a continuar leyendo en Lucas 6:38. Lucas 6:39. Vamos a ver, tenemos aquí Lucas 6:39. Y dice, y les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Dice la palabra. Dice la palabra de que acaso puede un ciego guiar a otro ciego, ¿verdad? Que caerán los mismos. Y en este caso, también aquí tiene en el 6:38. Vamos a leer el 6:38, porque aquí es donde nos dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remitida y rebosada. Dice la palabra que demos y que se os dará. Cuando nos pide, también nos ofrece, nos está diciendo que demos y que nosotros también vamos a recibir de parte del Señor, ¿verdad? Y respecto a que no puede un ciego guiar a otro ciego, pues yo lo amarro acá, porque si una persona tiene, eh, puede darle al que no tiene, ¿verdad? Entonces, siempre pensando en la parte más débil de una forma positiva en el sentido de que podemos ayudar a otro, no de forma negativa, tratando la manera de ponerlo peor de cómo está, porque hay gente que tiene y lo que hace es dañar al que no tiene. A veces paran las personas que más tienen hasta quitándole al que no tiene, dejándolo más pobre de lo que está. Y hay mucha palabra respecto a eso. Y vamos a seguir leyendo la palabra y nos vamos a dar cuenta de que todo eso está acá, ¿verdad? Y como dice la palabra, que nosotros demos y que el Señor nos va a dar, ¿verdad? No nos está diciendo de que nosotros nos vamos a quedar sin lo que hemos dado. El Señor nos lo va a devolver y hay palabra donde dice que el Señor nos devuelve al 100 por uno, al 1000 por uno, solo Él sabe a qué cantidad nos los va a devolver, ¿verdad? Pero también hay palabra que nos dice de que nosotros debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Dice que no solo para que la gente nos vea, que lo que la mano derecha hace que no lo sepa la izquierda. Entonces hay formas en las que el Señor nos muestra cómo actuar respecto a este caso, ¿verdad? Y tenemos también en Lucas 6:30, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, dice la palabra. Hay personas que a veces tienen una gran necesidad y solo Dios sabe cuánta vergüenza, cuántas veces lo han pensado y repensado para podernos pedir un favor. Y el mismo egoísmo, teniendo las cosas, nos hace decir, no, no tengo, no puedo. Y se cae en eso de no poder auxiliar al prójimo. Y se cae en eso de ser indiferente a la necesidad del otro, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a leer en Lucas 19:8. Lucas 19:8 vamos a leer en este momento. Vamos a buscar para acá, está aquí cerca. Lucas 19:8. Y tenemos acá y dice, entonces Zaqueo puesto de pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado, dice la palabra. Miren la palabra que dice acá. Dice que la mitad de sus bienes se los va a dar a los pobres. Y si ha defraudado a alguien, se lo va a devolver 4 veces más. Aquí hay un corazón arrepentido porque reconoce de que sí tiene y que sí les va a dar. Pero en medio hay un corazón arrepentido de que reconoce de que en algún momento le ha quitado a la gente, ¿verdad? Entonces él debe de pagar eso que ha quitado y lo va a pagar con intereses. Entonces es una palabra muy importante para reflexionar respecto a las actitudes que hemos tenido contra las demás personas, ¿verdad? Porque el actuar de distinta forma a esta que el Señor nos muestra no trae bendición a nuestra vida, trae maldición a nuestra vida y el asunto es de que a veces las finanzas en vez de ir para arriba van para abajo y en los hogares hay mucha escasez y en los hogares hay mucha necesidad, pero la gente no se pone a pensar en las actitudes que han tenido contra las demás personas y a veces son cosas tan mínimas que han quitado de que tal vez la otra persona ni se recuerda o tal vez ni falta le hace, pero el simple hecho de que lleve inmersa esa actitud, esa mentalidad de quitarle al otro lo que le corresponde, es terrible, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en eso, ¿verdad? Para que no llegue la escasez a la casa y no tengamos que nosotros andar pasando necesidades, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a leer en Lucas 6:30, ya lo leímos, y vamos a leer en Mateo. Mateo está para acá. Vamos a leer en Mateo 25. Mateo 25 del 35, el 35, Mateo 25, 35 y 36. Y dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Miren cuánto hay que hacer acá, ¿verdad? Miren cuánto. Dice que hay que darle de comer al que tiene hambre, hay que darle de beber al que tiene sed, hay que vestir al que está desnudo. Y dice que él también incluye a los que están en la cárcel, también hay que visitarlos. Y nunca, la verdad es de que hay personas que nunca se acercan a una cárcel, aparte de lo complicado que es, ¿verdad? Porque la verdad que entrar a una cárcel pues lleva ciertos procedimientos ahí que son un poco complicaditos para poderlos realizar, pero la Biblia nos manda eso también, a visitar a los que están presos, a vestir al que está desnudo, a darle de comer al que tiene hambre y a darle de beber al que tiene sed, ¿verdad? Aquí hay ciertas necesidades que como seres humanos la palabra de Dios pues nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y así continuamos nuestra lectura bíblica para el día de hoy y nos vamos a ir Mateo 6:2. Vamos a ver, aquí está Mateo 6:2. Aquí está Mateo por acá 6:2. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:2. Creo que está Mateo 6. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Miren esta palabra, delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser halagados por los hombres, dice la palabra. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice la palabra. Esto es algo de lo que hablábamos, ¿verdad? De que si nosotros bendecimos a alguien,
pues el Señor lo sabe y el Señor sabe hasta qué medida bendijimos a una persona y qué fue lo que nosotros hicimos de corazón, ¿verdad? No es necesario de que la gente lo sepa. No debemos hacer cosas para nosotros sentirnos bien, que la gente nos halague, que la gente diga, ay, este sí, ¿verdad? Sino que lo debemos hacer para el Señor. Así como trabajamos para el Señor, así debemos ayudar para el Señor. Y cuando nosotros llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, también es algo entre Dios y nosotros. No tiene por qué la gente saber cuánto ni saber cuándo, porque eso es algo muy privado, eso es una relación entre Dios y uno, ¿verdad? Sabe qué es lo que está dando y cómo lo está dando, ¿verdad? Porque en este caso, pues la verdad es de que sí, a veces hay gente que tiene muy serios problemas al respecto. Entonces aquí hay palabra para que el Señor pues nos va instruyendo poco a poco, el Señor nos va instruyendo poco a poco y nosotros pues vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Leímos Mateo 6:2 y vamos a leer Mateo 10:42. Mateo 10:42. Y dice así, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, dice la palabra. Aquí el Señor ofrece una recompensa para el que da con amor, para el que le da al necesitado, para el que le da al niño, para el que le da al viudo, para el que le da al pobre. Y eso es lo que el Señor nos dice, que tendremos una recompensa. Por lo tanto, es importante poner en práctica en nuestra vida la generosidad. Y vamos a continuar nuestras lecturas bíblicas y vamos a ir a Deuteronomios. Ahorita les digo Deuteronomios qué. Vamos a ir a Deuteronomios 15:10. Deuteronomios está para adelante, al principio. No tan al principio, pero sí está adelante. Está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer Deuteronomios 15:10. Y dice así. Sin falta le darás y no serás de mezquino y no seréis de mezquino corazón, dice. Sin falta le darás y no seréis de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, dice la palabra. Si nosotros le damos a las personas, si nosotros damos con amor, el Señor nos va a prosperar en lo que hagamos. Miren la promesa, dice que el Señor dice, te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, dice la palabra, ¿verdad? Otra promesa de bendición para nuestra vida. Si nosotros somos solidarias con las demás personas. No debemos de pensar solo en nosotros, debemos disfrutar esa bendición de Dios de poder nosotros compartir con las demás personas, tanto lo que hay en nuestra mesa como lo que hay en nuestro bolsillo, ser solidarios con las demás personas ante sus necesidades. Y vamos a leer Deuteronomios 15:7. Vamos a leer Deuteronomios 15:7. Cuando haya en medio de tu menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra de Jehová o tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, dice la palabra. Miren otra palabra de gran bendición que debemos de poner en práctica. No cerrar el corazón, ni cerrar la mano, ni el bolsillo ante la necesidad de las demás personas. Y así es como Dios nos habla esta mañana y nos vamos a ir a Jeremías. Jeremías 22:3.
Y dice así: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Así ha dicho Jehová. Miren lo que dice la palabra acá, ¿verdad? Debemos de actuar con justicia, debemos nosotros de no robar, debemos nosotros de ser solidarios con las personas que lo necesitan. Y asimismo nos vamos a primera de Juan 3:17. Juan está para adelante, pero para atrás. En el antiguo está en el Nuevo Testamento. Juan 3:17. Y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice la palabra. Esto, ¿qué tiene que ver con esto, verdad? Nosotros no estamos aquí, como les decía al principio, nosotros no tenemos nuestros bienes para humillar a los demás, para pisotear a los demás, sino para bendecir a los demás. Y sí tiene relación, porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y Dios no nos da a nosotros nuestros bienes para humillar al resto, para pisotear, para vanagloriarnos, sino para disfrutarlos y compartirlos con las demás personas, para ser felices y hacer felices a las demás personas, ¿verdad? Ya ven cómo tiene relación. Estamos en Juan 3:17. Leímos Juan 3:17. Y ahorita vamos a leer Isaías. Nos vamos a leer en Isaías. Vamos a leer Isaías. Isaías 1:7. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, dice la palabra. Aquí tenemos otra palabra que nos habla del huérfano y nos habla de la viuda, que tenemos nosotros que auxiliarle, ¿verdad? Y asimismo nos vamos a Corintios. Nos vamos a ir a 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren esto, hasta para dar hay que ser alegres, hay que bendecir a aquella persona, ¿verdad? Con amor, con esa bendición que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nosotros vamos a compartir con las personas. No hay todo enojado tirándole las cosas, tome, pues lléveselo, a mí me sobra, ¿verdad? No, eso sí está mal. Nosotros tenemos que compartir lo mejor, dice la palabra, y lo vamos a hacer con mucho amor, con a todo aquel que lo necesita. Y vamos a continuar leyendo. Hay muy buena palabra, tenemos buenas instrucciones. Y vamos a leer en Gálatas 2:10. Y Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice la palabra. Aquí pues a él le encomendaron encargarse de los pobres y lo hizo bien. Y a nosotros también nos encomiendan encargarnos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los ancianos, y lo vamos a hacer bien porque es un mandato que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, otra muy buena palabra para nuestra vida, la cual pues es importante poner en práctica, ¿verdad? Y vamos a ver aquí otra palabra. Tenemos aquí en Hechos. Tenemos Hechos 11, 29, 30. Vamos a ver para acá. 11, 29, 30. Está acá. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos
por mano de Bernabé y de Saulo. Miren esto, los discípulos dice que ellos en su corazón tuvieron el socorrer a la ciudad que estaba en apuros, que estaba en necesidad. Y dice que ellos a través de Bernabé le enviaron todo lo que ellos en su corazón tenían que enviar, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Cuando hay grupos de personas con necesidad, también es un mandato que Dios nos da de que nosotros debemos de ser solidarios con todas esas personas. Y en nuestro país pues se ha visto, ¿verdad? De que cuando sucede algo, un desastre hacia nuestros hermanos, entonces estamos ahí pendientes, debe de acudir a a los lugares donde se está pidiendo la ayuda para socorrer en conjunto, ¿verdad? Y tenemos también en Hechos 20:35. Hechos 20:35. Y dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra. Debemos de dar con lo que ganamos con el sudor de nuestra frente. Debemos de dar con lo que nosotros ganamos y debemos de disfrutar el poder ayudar a las demás personas, ¿verdad? Miren qué hermosa palabra tenemos para todas aquellas personas que son solidarias, ¿verdad? Para que puedan disfrutar de la palabra del Señor, y aquellas personas que les cuesta dar, que empiecen a poner en práctica y a recibir todas esas bendiciones del Señor y a disfrutar, porque dice la palabra así, ¿verdad? Que es mejor dar que recibir. Bienaventurado, dice la palabra, ¿verdad? Entonces es una maravilla que nosotros podamos aprender del Señor y ponerlo en práctica. Y así tenemos también aquí, vamos a ver para acá, está en Proverbios. Nos vamos a ir a Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 11:24 y dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Miren esto, para todo aquel que retiene lo que no debe de retener, ¿verdad? Que de una u otra forma se quedan con algo que no les pertenece. Y el que da, pues se le da más, ¿verdad? Y también ahí tenemos el ejemplo de los talentos, que ya en lo que es área de trabajo, ¿verdad? Entonces es muy importante para el Señor que nosotros enseñarnos, es muy importante que aprendamos lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a través de su palabra. También tenemos en Proverbios otra palabra y dice así, Proverbios 19:17 dice así: y a Jehová presta el que da al pobre, dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, dice la palabra, otra palabra muy importante para que la acojamos en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros le damos al pobre y el Señor a nosotros nos da, porque dice que a Él es que le estamos prestando para suplir la necesidad de todo aquel que lo necesita. Miren qué palabra maravillosa tenemos esta mañana respecto a cómo auxiliar a las demás personas. Tenemos en Hebreos otra palabra. A mí me encanta leer la palabra porque es así como uno va aprendiendo. Porque como seres humanos nosotros no somos perfectos y no sabemos muchas veces cómo actuar, pero aquí nosotros aprendemos. En Hebreos 13:16, Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, dice la palabra. Otra palabra que el Señor nos da relacionado al tema del día de hoy. Vamos a leer aquí una palabra. Vamos a leer esta palabra acá. Y vamos a leer en Gálatas 6:10. ¿Sí? Gálatas 6:10 y dice así. Gálatas 6:10. Así
que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra. A veces entre los mismos hermanos somos bien egoístas y miramos a otras personas con aquella gran necesidad y lo que se hace es murmurar por pecador, por malo, por esto, por el otro, y se empieza antes de dar un par de quetzalitos o un plato de comida o un poco de ropa hasta usada a criticar a la persona, y al Señor eso no le agrada. El Señor quiere que demos lo mejor y que lo demos con todo nuestro corazón. El Señor es maravilloso, si el Señor es bueno con nosotros, miren cuánta palabra nos tiene para el día de hoy. En Santiago, tenemos en Santiago 2:15, 16 y dice así: y si un hermano o una hermana, dice, está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Miren la palabra tan maravillosa que el Señor nos dio el día de hoy, ¿verdad? Esta es una palabra muy maravillosa que debemos de poner en práctica. Yo pues la verdad es que muy agradecida con el Señor por esta maravillosa palabra. Gracias a ustedes por estar siguiendo conmigo estas lecturas bíblicas, y que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, y primeramente Dios, seguimos adelante. Hoy aprendimos una muy hermosa palabra, el cómo ser solidario con las demás personas, y eso es importante y lo cual debemos de poner en práctica, ¿verdad? Pues más adelante continuaremos con otra lectura bíblica, tomaremos otro tema, y gracias a ustedes y gracias al Señor que nos permite hacer esto, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús nos despedimos. Amén y amén.